la capa lúcida y la capa córnea, que está formada ya por queratinocitos anucleados llamados corneocitos. ¿Por qué a veces es muy importante dominar todo desde el surgimiento? Porque da un orden lógico al pensamiento, al aprendizaje, para que cuando apliquen una técnica sepan a dónde va dirigida. Por eso es de vital importancia y les felicito, doctores, los que asumieron formar parte de esta segunda edición por la importancia que presume. Entonces, la segunda capa de la piel se deriva del mesodermo y tiene un espesor de 20 a 30 veces mayor que la epidermis. Histológicamente, está formada por una membrana conjuntiva y vasculonerviosa. Y siempre hago énfasis y me detengo todo el tiempo en la dermis porque casi la mayoría de todos los tratamientos de la medicina estética van dirigidos a estimular ese fibroblasto, esas fibras colágenas y elastina que provocan o que determinan en el cutis una piel más luminosa, más linda, más tersa, más brillante. Topográficamente, la dermis está formada por dos porciones. Tenemos la dermis superficial, que es la dermis papilar. La dermis profunda, que se denomina dermis reticular. Y los componentes celulares como el fibrocito, el histiocito, el mastocito. Los componentes fibrosos, las fibras colágenas, las fibras elásticas y reticulares. Y el componente cementario o sustancia matriz coloidal está formado también en tetrafibras. Entonces, la dermis está formada por los fibroblastos, la dermis papilar, mire representada, que es la que no es más que está formada por las llamadas crestas, que está formada por un conjunto, un paquete vascular y nervioso que las rodean, y por ese tejido fibroconectivo, dermis papilar y la dermis reticular. En la dermis reticular encontramos ya las fibras de colágeno más de mayor tamaño, organizadas, y elementos celulares como los mastocitos, los histiocitos, y se comunica ya y se continúa casi insensiblemente con la hipodermis, que es el tejido celular subcutáneo formado por lipocitos o adipocitos. Hipodermis o tejido celular subcutáneo. La función que tiene es la producción y el almacenamiento de la grasa. ¿Y cuál es la célula principal? El adipocito o el lipocito. Ahora, los anexos de la piel, ¿cuáles son? Las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, que pueden ser ecrinas o apocrinas, los pelos y las uñas. Y aquí tenemos la imagen, se las proyecto, de la hipodermis. Cómo está formada ese lóbulo graso que contiene varios adipocitos. Doctores, ¿hasta aquí alguna duda en la anatomía de la piel? ¿Puedo continuar la conferencia? Sí. Sí, ya. Ustedes, cuando tengan alguna duda, yo me detengo, me preguntan, hablamos. Si también desean realizar algún aporte, igual, bienvenido. Entonces, de la anatomía deviene la fisiología de la piel, porque la piel es el órgano más extenso de la economía. Y entonces, por la anatomía y por otros elementos, la fisiología de la piel, una de las primeras y más evidentes, es la protección. La protección que tiene la piel para evitar que elementos del cuerpo salgan hacia el exterior y que del exterior penetren a nuestro organismo. Entonces tiene función termorreguladora a través de la sudoración, detergente o enmontoria, porque recuerden que el recambio celular se produce cada 21 días de manera fisiológica. La función melanogénica, que en este caso
interviene el melanocito, la función sensorial a nivel de los corpúsculos y la inmunológica. Aquí hablamos de las células de Langerhans y es importante la función inmunológica y me detengo acá porque quizás ustedes en la práctica médica hayan tenido algún paciente con una forunculosis crónica recidivante que le hayan puesto varios tratamientos antibióticos y el paciente no resuelva. Y entonces es importante elevar la inmunidad en este paciente y para eso tratamos con vitaminas antioxidantes, por ejemplo, factores de transferencia, para elevar esta inmunidad de la piel y que el paciente se pueda defender mejor. En la función de protección física intervienen dos factores, el de colonización y el de melanogénesis, porque en la protección también está la melanina, que es la que da el color de la piel y es la que nos defiende contra las intensas radiaciones ultravioletas que sobre todo acá en Ecuador inciden de manera perpendicular y son tan dañinas. Ahora, las lesiones elementares de la piel. Cuando ustedes rotaron por medicina, primero por propedéutica clínica en la carrera, vamos a remontarnos a esos tiempos, la propedéutica clínica nos enseñaba los síntomas y signos, construíamos un síndrome, llegábamos a un diagnóstico y luego tratábamos. Ahora, la dermatología. ¿Cómo logra la dermatología diagnosticar? Pues bueno, teniendo un adecuado reconocimiento de las lesiones primarias y secundarias de la piel. Así se construye un síndrome dermatológico, llegamos a un diagnóstico dermatológico y por supuesto podemos tratar. Las lesiones elementares primarias son aquellas que aparecen ante un terreno sin daño alguno, de nuevo. Y las lesiones secundarias pueden aparecer ante una agresión externa a la piel o producto de una modificación de esas lesiones primarias. Y estos conceptos, dos conceptos importantes que lo dominen, porque de ahí depende todo lo demás. Entonces, ya aquí está explicado en la diapo para que lo tengan de estudio, que las lesiones elementares primarias y las lesiones elementares secundarias. Continuamos. Entonces les presento las primarias. El grupo de lesiones primarias, perdón, vamos a darle hacia atrás, y el grupo de lesiones secundarias. En las primarias tenemos la mácula mancha, la pápula, la roncha, nódulo, tumor, vesícula, ampolla, pústulas, placas y quistes. Las secundarias son, por ejemplo, las escamas, las costras, las soluciones de continuidad, las vegetaciones, las escaras, las cicatrices, la atrofia, la esclerosis y la liquenificación. Ahora, mácula o el mismo nombre como está científicamente en todos los libros, mácula o mancha. Es una mancha de la piel que no tiene ni elevación, la piel no se eleva ni se deprime. Es de tamaño variable porque puede tener varias formas, puede ser redonda, oval, alargada, irregular, figurada. Se habla de límites porque en muchos libros aparecen bordes, pero ya dijimos que la mancha no se eleva ni se deprime, es decir, que no podemos hablar de bordes. Tenemos que utilizar el término límites, límites precisos o no, que se continúan con el resto de la piel. Ahora, la mancha o mácula puede tener, según su origen, se clasifican de tipo vascular, pigmentaria y de otros orígenes, como por ejemplo, la mancha vascular. Aquí tenemos varios ejemplos de manchas vasculares. Tenemos el eritema, la cianosis, el angioma plano y la púrpura. El eritema se produce, eritema o enrojecimiento, doctores. Eritema que se produce por congestión activa o arterial, que en la semiotecnia, ¿cómo lo van a descubrir? Bueno, es un enrojecimiento de la piel que en la semiotecnia, cuando tocan, en la diascopia, se pone blanquecina esa parte de la piel, no mantiene el eritema.
La cianosis, que es la coloración eritemato-violácea, que se produce por congestión venosa, el angioma plano y las lesiones purpúricas. La mancha puede ser de origen pigmentario también y pueden ser melanógenas, hematógenas y de otros orígenes. Acá en las melanógenas citamos, pueden ser hipocrómicas, acrómicas o hipercrómicas. Más adelante les cito ejemplos de manera organizada para que lo puedan resumir. Mire, el eritema. Un ejemplo es el exantema morbidiforme en una toxicodermia. La rociola sifilítica, recuerden cuando estudiaron en la carrera, le impartieron el contenido de las infecciones de transmisión sexual. La rociola sifilítica forma parte del secundarismo sifilítico, ese que se presenta como una tormenta en un cielo despejado cuando ya la etapa primaria pasó. Y así aparece en forma de una mácula rosado pálido que se distribuye inicialmente en tronco. La cianosis, ejemplos de cianosis, tenemos el livedo reticularis, como por ejemplo en las enfermedades del tejido conectivo, y aquí podemos citar al lupus, en el fenómeno de Raynaud, como por ejemplo en la esclerodermia sistémica, el angioma plano. Estoy segura, doctores, que en la etapa inicial de sus carreras, cuando realizaron la rural y tuvieron la oportunidad de tener lactantes en sus consultas, tuvieron la posibilidad de ver angiomas. En este caso, la imagen es un nevoflamius, que es la mancha en vino de Oporto. Las lesiones purpúricas. Muchos dicen el hematoma. No, el hematoma no forma parte de una lesión elemental de la piel. En las lesiones purpúricas citamos la equimosis, que son como golpes que se presentan en la piel debido a traumatismos, y las petequias, que se describen de manera puntiforme. Y un dato muy importante para usted estar seguro si está ante una lesión petequial, bueno, pues en la semiotecnia, en la diascopia, hacemos compresión de la petequia y vemos que la petequia no va a desaparecer. Entonces decimos, podemos estar ante una vasculitis. Entonces, aquí les traje varios ejemplos de la tipo pigmentaria, por ejemplo, las hipercrómicas. Entre las hipercrómicas podríamos citar las efélides opecas, el cloasma del embarazo, que es el melasma, que estoy convencida que lo han visto muchísimo. Y las melanodermias difusas. En caso de la mácula sea hipocrómica, pudiéramos citar a la pitiriasis versicolor en su variedad hipocromiante, porque tiene una variedad hipercromiante, y en la lepra indeterminada, que es la forma inicial de presentación de la lepra, también se describe una mácula hipocrómica. Y en cuanto a las acrómicas, tenemos el vitiligo, que es esa mancha blanca, nacarada, y les presento acá en este grupo el vitiligo. Dentro de las hematógenas tenemos la dermatitis ocre o de éstasis, sobre todo en los adultos mayores, que vemos un aumento de la pigmentación, puede ser en el tercio inferior de ambas piernas, pueden aparecer vesículas, pueden aparecer ampollas y demás. Y de otros orígenes, pues los tatuajes. Ese pigmento exógeno que hace el tatuador, o pigmentos endógenos como la ictericia, la carotinemia. Me paro en la carotinemia porque es muy frecuente a veces recibir en consulta pequeños que tienen la palma de las manos amarillita, y a veces se continúa por el resto de la piel. Y cuando le preguntamos a la mamá, bueno, mamá, ¿qué fruta le está dando al niño? A veces dice la fruta bomba o papaya, o también le da a ingerir la calabaza. Entonces, ellas pueden provocar, entre otras, un pigmento endógeno que da una coloración amarilla de palmas y plantas, y a veces se continúa hacia el resto de la piel. Pues las de causa melanógenas, a veces trabajamos en nuestra consulta para las manchas, y en este caso hipercrómica, que es el melasma tan frecuente.
Una mancha también puede ser un nevo melanocítico. Y en este caso tenemos la pitiriasis, en esta tercera imagen, la pitiriasis versicolor en su variedad hipercromiante. Vieron cómo se ven máculas de diversos tamaños, diversas formas, hiperpigmentadas. Pues las hipocrómicas, no puedo dejar, nuevamente cito a la versicolor, a la pitiriasis, pero no puedo dejar de mencionar la pitiriasis alba, porque la pitiriasis alba forma parte, constituye un criterio menor de una dermatitis atópica. Y las dermatitis atópicas en la consulta de dermatología es muy frecuente. Y también se presenta en el adulto la dermatitis atópica en su clasificación. Y entonces no puedo dejar de mencionarla, y esto es un tipo de mancha hipocrómica. Y las acrómicas, el vitiligo. ¿Vieron cómo se presenta? En área genital, en el área de las manos, muy frecuente, y aquí la evolución es un poco más tórpida. Y la dermatitis dice esta, si ya se lo describí anteriormente, manchas hiperpigmentadas, sobre todo en tercios inferiores, en adultos mayores, que pueden aparecer lesiones ulceradas por una disminución del riego venoso. Y de otros orígenes, el tatuaje profesional y la xantocromía o la beta-carotinemia. ¿Alguna duda con la mancha? De las lesiones elementales, la más larga es la mancha. Y tenemos varios ejemplos. Si tienen una duda, no tengan pena, me piden la palabra y me detengo. Entonces, la pápula es una elevación circunscrita de la piel que llega hasta 1 centímetro de diámetro, de carácter resolutivo, sólida, y que la encontramos en las dermatitis atópicas, en el líquen plano, en las verrugas planas que son tan frecuentes en el niño, en la sífilis secundaria, en la psoriasis. Son muchos los ejemplos que más adelante en el transcurso del diplomado se les van preparando temas para que conozcan o profundicen en diversas dermatosis afines a la medicina estética. Aquí tenemos la pápula característica del líquen plano, que es una pápula eritemato violácea que puede aparecer en el dorso de las manos, antebrazos, es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que tiene una forma poligonal y que su evolución se asocia mucho al estrés. Aquí tenemos otra imagen de verrugas planas y el acné juvenil. El acné tipo 1 que se describe, la aparición de comedones, pápulas, y es tan frecuente también la llegada a nuestra consulta. Entonces, la placa puede ser que haya surgido como placa, es decir, que es una lesión primaria de la piel de más de 1 centímetro de diámetro, o puede ser que confluyan varias pápulas y llegue a formar la placa. Entonces, aquí citamos al líquen plano nuevamente y a la micosis fungoide. La lepra dimorfa es un tipo de lepra, y la psoriasis, tan frecuente también, vieron que está formada por placas eritemato pápulo escamosas de diversos tamaños, formas, localizadas en esta foto en el tronco preferentemente, y la lepra dimorfa, que se describe también como una placa porque está formada por la confluencia de varias pápulas y que tiene doble diámetro, 2 círculos concéntricos. La roncha o abón. Bueno, las lesiones elementales de la piel, cuando se presenta una única lesión, se describe que estamos ante una entidad monomorfa. Y aquí les cito la roncha o abón. A veces hay términos que dicen, bueno, intoxicación alimentaria, urticaria. Urticaria es cuando aparece la roncha o abón como una lesión elemental única, por tanto hablamos de una entidad monomorfa con una consistencia sólida en forma de meseta que cuando realizamos la semiotecnia produce una depresión central
tiene un color rosado, blanco, anémico y casi siempre es pruriginosa. Y este es el ejemplo de la urticaria. Y habíamos dicho, como se proyecta en la imagen, que cuando realizamos la semiotenia deja un godet en la lesión, es decir, una depresión central. Y estos son imágenes de rocha o abón que encontramos en la urticaria. Eso es una entidad monomorfa. Ahora, pasemos a la otra, que es la vesícula. La vesícula es una pequeña elevación de la piel de contenido líquido, pero menor a 0,5 centímetros. Indica agudeza de una lesión. Y los ejemplos tan frecuentes, la varicela, que aquí la vesícula tiene forma umbilicada, el herpes simple tipo 1 o tipo 2, el herpes zóster, y aquí la vesícula tiene forma esférica, y las dermatitis de contacto, más o menos puntiforme, las dermatitis de causa externa. Cuando hemos recibido en consulta campesinos, trabajadores agrícolas que se ponen en contacto con los mismos elementos, sustancias que utilizan para abonar la tierra y las plantas, hacen dermatitis. Por ejemplo, también las dermatitis de causa externa provocadas por la aplicación o el contacto de la sustancia, como por ejemplo el cítrico o la naranja, y luego que esa sustancia se ponga en contacto con el sol, y esta es la dermatitis de los prados. Entonces, da una mancha en la piel y esa mancha poco a poco se va quitando, por supuesto, con tratamiento esteroideo, y ese es un ejemplo de la dermatitis de contacto aguda. La ampolla, bula o flictema. Flictena es una elevación circunscrita de la piel, pero mayor de 0,5. Y aquí citamos, y por supuesto de contenido líquido, y aquí citamos al pénfigo o al penfigoide. También la ampolla traumática por quemadura. La ampolla traumática, porque a veces recibimos en consulta un paciente que llega con una ampolla, pero puede ser porque el calzado le quede justo, porque se quemó, pero no así. Un ejemplo como el pénfigo y el penfigoide, porque forman parte, de las enfermedades también inmunológicas. Y en el pénfigo se presenta una ampolla que se rompe con facilidad, luego deja un área denudada que no cura fácilmente. En cambio, el penfigoide es una ampolla tensa que no se rompe con facilidad y se encuentra sobre todo, aparece sobre todo en adultos mayores y con pocas lesiones. Y les traje unas imágenes de vesículas, como por ejemplo el herpes simple tipo 1 perioral, las vesículas del herpes zóster, el penfigoide ampolloso. ¿Vieron? Ahí van a tener siempre ejemplos, porque a veces yo sé que la dermatología tiene un lenguaje muy técnico que hay que leer, volver a leer, ver imágenes. El dermatólogo tiene que ver mucho. Y pienso que brindarles el conocimiento con imágenes para ustedes va a ser un poco más fácil para recordar lo que yo estoy segura que ustedes saben y que han puesto en práctica en sus consultas. Bueno, la pústula es una elevación circunscrita de la piel, que su contenido es pus, que indica infección y que puede ser blanca, amarillo, verdosa en dependencia del germen. Y aquí citamos la piodermitis, como por ejemplo el impétigo contagioso, la forunculosis. Ahora también podríamos ver como por ejemplo una micosis superficial con una infección secundaria, es decir, un paciente que cultive el arroz, que para cultivar el arroz ustedes saben que hay que estar con todas las piernas metidas en el agua, y esa humedad puede hacer que secundariamente esa micosis se infeste y aparezcan pústulas. Entonces, otro ejemplo muy frecuente, el acné, las pústulas que encontramos en el acné. El nódulo. El nódulo es otra lesión elemental primaria, es una lesión no resolutiva de tamaño, forma variable, que se encuentra en dermis e hipodermis, que puede ser sólido, semisólida, circunscrita, y es no resolutiva y de evolución lenta. ¿Dónde podemos encontrar nódulos? Pues en el lupus,
en el lupus sistémico y a veces es una forma de presentación. Aquí les trae los estadios de la formación del nódulo, que lo deben conocer porque el nódulo presenta estadios como la elevación, formación y crecimiento, luego se reblandece, supura y cicatriza. Pero no podemos dejar de mencionar la lepra. En el mundo todavía existe lepra. La micosis profunda, la sífilis terciaria, cuando no diagnosticamos a tiempo esa sífilis primaria, y el eritema nudoso, que es multifactorial y obedece a varias causas. Acné vulgar, vieron esa pústula. En esa imagen no hay confusión. Ahí vemos una lesión que el contenido es pus, amarillento. Y acá un ejemplo de nódulo en la lepra lepromatosa, como elevación dérmica o hipodérmica, que es no resolutiva y de una evolución muy lenta, incluso se pueden ulcerar. El tumor es otra lesión elemental primaria, que es un tejido de deformación que crece indefinidamente en el tiempo si no lo quitamos, con una tendencia a persistir, un crecimiento indefinido con un aspecto, superficie, bordes, color variable. Y aquí citaríamos al epitelioma basal o carcinoma epidermoide, epitelioma basal o carcinoma vasocelular, perdón. En segundo lugar, al carcinoma epidermoide y al gran temido melanoma maligno. Ejemplos de tumores. Aquí también tenemos el granuloma piógeno. Esta es una foto de un niño, de un paciente, y el epitelioma basal. ¿Vieron ese aspecto en forma de nódulo perlino con un borde brillante, con vasos que se ven a la superficie? Ese es un epitelioma basal. Y aquí la importancia, y me detengo, doctores, en recordar estos tumores de la piel que se pueden presentar en cara, que no siempre tienen ese tamaño, salen a veces bien pequeñitos y a veces cometemos el error de quitarlos. Y la mejor manera para un tumor siempre va a ser el tratamiento quirúrgico. Me detengo acá porque estas son lesiones que se asocian en nuestras consultas muchísimo con prácticas de medicina estética, porque el paciente llega y me dice, nos puede decir, esta lesión, pensando que es una lesión benigna, no la quiero tener. Y tenemos varias herramientas para hacerlo en el consultorio, pero bueno, esta es una lesión que debemos dominar su diagnóstico y no quitarla con electrofulguración. Aquí tenemos una imagen del melanoma maligno y tenemos la imagen del carcinoma epidermoide con ese aspecto característico de carne cruda. En Ecuador hay un aumento, en el mundo hay un aumento de la incidencia de la aparición de los tumores. Ecuador no está exento y mucho menos acá en Cuenca, donde vivimos en una zona montañosa, elevada, donde inciden aún más fuerte y perpendicular a las radiaciones ultravioletas. Bueno, pues el quiste es una formación cavitaria no inflamatoria, es de aspecto tumoral, de una pared bien definida, una cápsula que va a contener pelo, sebo, mucina, sudor, y a la palpación es resiliente. Cuando lo palpan, realizan la terminación, es movible, lo logran tomar y se mueve. Estoy segura que han visto quistes sebáceos en su práctica y, por supuesto, el quiste, tratamiento quirúrgico, no se piensa. Y se deriva de dermatología o medicina estética o medicina, el quiste, por ejemplo. Otras fotos acá, el quiste pilosebáceo, una imagen, la primera, y el quiste de Milian. Entonces, el quiste a nuestros especialistas estéticos o al dermatólogo. Eso sí, en la consulta nunca toquen, porque a veces ellos tienen diversos tamaños, en dependencia del lugar donde se encuentren, hay que ser muy cuidadosos. Ahora, hasta aquí las lesiones elementales primarias de la piel. ¿Alguna duda con las lesiones elementales primarias de la piel? ¿Doctores? No. No.
Ya, pues vamos a pasar ahora a las lesiones secundarias. Y aquí hago mención a las escamas, que son desprendimientos laminares de la capa córnea sobre un eritema, o simplemente puede ser escamas como un elemento exclusivo, como lo vemos en la dermatitis seborreica, en la psoriasis, en el lupus eritematoso cutáneo, donde encontramos una triada que es el eritema, la escama y la atrofia, en el eczema escamoso y en las ictiosis. En dependencia de la entidad, estas escamas van a ser secas o grasas, como por ejemplo en las ictiosis son secas y en la dermatitis seborreica grasas. Ejemplo de psoriasis vulgar, vemos que son placas localizadas de manera simétrica en ambas rodillas, piernas, placas de diversos tamaños, diversas formas, y la dermatitis seborreica amiantácea, que esta es una dermatitis, un tipo, porque la dermatitis seborreica no solo encontramos el eritema y las escamas, hay varios tipos, está la petaloide, la folicular, y uno de ellos es seborreica amiantácea. Las costras. Las costras son cúmulos o estratos de sequedad, pus o sangre desecados y mezclados con distritos celulares. Por ejemplo, la costra. La costra del impétigo contagioso es de color mielicérica, es decir, que nos recuerda al color de la miel. Y en el ectima, que aparece sobre todo en campesinos, en personas con una higiene deficiente, que son costras negruzcas y heridas. Yo recuerdo cuando era residente de dermatología, medicina interna, nos pidió una interconsulta muy asustados porque habían visto una lesión que les parecía un melanoma. Realmente no habían hecho la semiotécnica, no habían tocado. Cuando llegamos, se hizo la interconsulta y realizamos la semiotécnica, esa costra se desprende. Entonces, esa costra negruzca, eso está en dependencia de los elementos que le dan origen, como por ejemplo, puede ser pus, puede ser sangre o pueden ser mezclados con vitritos celulares. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Miren el impétigo contagioso. Aquí tienen una imagen, de color mielicérico y tienen las escamas. Aquí en las escamas, esta imagen tiene diagnóstico de sarna noruega, pero en dermatología es algo muy bueno que podemos a veces plantear más de un diagnóstico, incluso hasta 3, porque a veces hay lesiones que no podemos definir de primera instancia y ahí nos valemos de la biopsia, ese estudio histopatológico y también de la dermatoscopía. Este diagnóstico puede ser también una tiña pedis que se presenta, su forma clínica papuloescamosa y se presenta en planta de los pies. Escaras. Todos hemos tenido algún abuelito o alguna amistad, el abuelito de alguna amistad, o algún paciente con escaras, que son zonas negrosadas, mortificadas, con falta de oxigenación, con falta de vitalidad. Y un ejemplo de ello es el acné necrótico, la tuberculitis párpulo-necrótica y la arteritis obliterante. Son áreas compactas, negruzcas, muy difíciles de manejar, sobre todo el adulto mayor encamado, que no puede acostarse en una cama y permanece sentado en un sillón todo el día, o salen en espalda porque apoyan todo el tiempo la espalda. Entonces, esa zona necrosada, mortificada, falta de vitalidad, que a veces se ve de varios tonos eritematoso, negruzco, en dependencia de la profundidad que tenga, lo conocemos como escaras. Las vegetaciones. Bueno, las vegetaciones son excrescencias papilomatosas elevadas y aquí citamos que pueden ser acuminadas en cloriflor, vegetantes, y aquí hago mención al condiloma acuminado, esas verrugas que aparecen sobre todo en el inicio de las relaciones sexuales y que en algún momento, quizás cuando rotaron por ginecología, tuvieron la oportunidad de ver, por ejemplo, los nevos. Los nevos son vegetaciones cuando lo vayan a descubrir, y los amartomas.
Hay un tipo de pénfigo que es el pénfigo vegetante, que a veces ya es una patología dermatológica que el que no estudia la especialidad le cuesta un poco mucho más y casi siempre llegamos a la biopsia, de lo que no hay manera. Es caras. ¿Vieron qué terrible? Ese tejido mortificado, que no cura, que no cicatriza, con falta de oxigenación. Y aquí tenemos las vegetaciones, las verrugas vulgares. Aquí están las verrugas vulgares que preferentemente se presentan en la edad preescolar y escolar. Pero yo he tenido pacientes con verrugas vulgares adultos. ¿Por qué? Porque trabajan en una guardería, porque tienen niños pequeños o porque principalmente eso. Y sí llegan a consulta muchísimo. Y en este caso, miren las lesiones vegetantes en coliflor, rosa pálido que se presentan en un paciente, en el pene, pero también puede tener otras localizaciones, puede presentarse en la boca. Y ahí tenemos que siempre interrogar e indagar al paciente y realizar exámenes complementarios para descartar, por ejemplo, sobre todo una sífilis, un VIH, porque con la sífilis, yo he tenido pacientes con sífilis y que se han contagiado al unísono con verrugas, con condiloma. La atrofia tan temida atrofia, que es porque ya la piel hay una disminución del espesor, de la consistencia, con pérdida de la elasticidad de la piel. Y un ejemplo a citar es la atrofia senil de la piel, por su envejecimiento fisiológico, pero también el lupus eritematoso fijo discoide crónico, que tiene 3 lesiones elementales distintivas y pueden tomar nota. En el lupus eritematoso cutáneo aparecen 3 lesiones elementales características en zonas fotoexpuestas como el eritema, la escama y la atrofia. Ahora la esclerosis. En la esclerosis encontramos una compactación de los elementos cutáneos, la piel se resiste a ser pellizcada, se engrosa, se pigmenta, y aquí hacemos mención a la esclerodermia cutánea o morfea, pero también la esclerodermia puede ser sistémica. Un ejemplo de atrofia, miren, el lupus eritematoso cutáneo, que es limitado nada más a piel. ¿Vieron cómo tiene esa lesión con aspecto marfilino, brillante, donde se ve como una ligera depresión de la piel? Porque es que aquí ya la piel pierde el grosor, las fibras elásticas se rompen. Y la esclerosis, que es la compactación de estos elementos cutáneos, cuando tratan en este caso está en el muslo, es decir, una esclerosis que da lugar a una morfea localizada. Cuando tratan de pellizcar esa lesión, no se deja pellizcar, es imposible. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Biopsia de piel. Esto sí es un caso que deben remitir. Igualito a esta paciente con un lupus eritematoso fijo, discoide crónico, que a pesar de que tenga esa enfermedad de la piel, quizás llega a ustedes y ustedes sean capaces de diagnosticarla, o sean capaces de decir, bueno, ¿qué tratamiento? Porque ella también tiene derecho a verse bella y a pedirles a ustedes en consulta, ¿qué tratamiento me debo hacer teniendo una enfermedad de tejido conectivo? Y todos van a tomar esa nota y van a hacer signos de interrogación, porque esa no es la única enfermedad del tejido conectivo que se le va a presentar. Se les va a presentar artritis reumatoide, el lupus sistémico, el lupus localizado, pacientes oncológicos, y deben tener el conocimiento que ya con este grupo de pacientes deben ser mucho más cuidadosos. El lupus eritematoso discoide crónico, que vieron la atrofia acá, el eritema, y acá no aparecen escamas, pero a veces en dermatología yo tenía también una profesora que decía que el dermatólogo tiene que tener gran imaginación, porque en nuestros libros se describen las entidades puramente dermatológicas y que todo en la práctica no se va a ver igual que en los libros. Pero al conocer las lesiones elementales, los síntomas asociados, sí van a poder construir un diagnóstico. Y aquí tenemos un ejemplo de estrías de distensión en el embarazo,
donde observamos la atrofia. Este es otro ejemplo. Este es un ejemplo de la morfea, que ya lo vieron. Y entonces, comentarles las soluciones de continuidad que forman parte de lesiones elementales secundarias, y aquí tenemos las fisuras, las grietas o rágades, como por ejemplo en el talón, en los espacios interdigitales, las escoriaciones, es decir, lesiones de rascado, como por ejemplo en la escabiosis o sarna, que hemos tenido en consulta, son muy frecuentes y dependen de determinados estratos sociales de la población, las úlceras y exulceraciones. Soluciones de continuidad. Miren, chicos, aquí tienen las fisuras, las escoriaciones y las úlceras o exulceraciones. Las fisuras, esta palma de la mano así, yo puedo decir que es una psoriasis palmoplantar, muy típico. Las escoriaciones o lesiones de rascado, la que se presenta en esta imagen, puede ser una dermatosis, una ectoparasitosis como la psoriasis, o puede ser unas lesiones autoinfligidas, que puede ocurrir también donde aparezcan escoriación. Y la lesión, una lesión ulcerada, que la podemos encontrar muy frecuentemente a nivel de los tobillos. Cicatrices. Dominemos el concepto de cicatrices, porque yo sé que todos estos conceptos de las enfermedades elementales se lo van a aprender, porque para ellas trabajamos, para ellas trabaja el médico estético. ¿Cuántas cicatrices no llegan a nuestra consulta que las pacientes no quieren tener? Pues ellas son deformaciones fibrosas que pueden ser planas o bellas, hipertróficas, retráctiles, formando puentes, estrelladas, y puede lugar a dar deformaciones o inquietud en la paciente, porque la paciente no quiere verse con esa lesión que a veces aparece en rodillas, en la cicatriz de una cesárea o de, por ejemplo, las de acné, tan frecuentes. Después que logramos mejorar el acné, el paciente dice, doctora, ¿y cómo mejora esta cicatriz? Bueno, primero que todo, tratamiento rápido a los pacientes de acné para evitar que se forme la cicatriz, porque como siempre le digo a mis pacientes, primero sigan todas mis indicaciones para el tratamiento inicial, las técnicas faciales que les aplico para evitar esa cicatriz que después, por supuesto, lleva otra paratología y son más costosas. Y por supuesto, le pueden acompañar toda la vida. La liquenificación es una modificación crónica de la piel, un aumento del cuadrillaje normal, del grosor, se puede hiperpigmentar y la podemos encontrar en axila, en hueso popliteo, en brazo, en región perianal, en piernas. Y un ejemplo de ellos, de la liquenificación, es la dermatitis atópica, porque es una entidad que llega a la cronicidad. El líquen simple crónico de Vidal, que es una placa única en el lado contrario a la mano dominante, donde el paciente descarga y dice, aquí me pica y descarga ahí el estrés que tiene y se puede llegar a formar esa placa con ese aumento del cuadrillaje normal, del grosor. Pero bueno, como siempre vemos al paciente de manera integral. La parte psicológica, la esfera psicológica es muy importante, médico, porque la piel, para su mejoría, el paciente debe estar tranquilo. La cicatriz, el queloide, tan difícil de tratar, pero tenemos muchas opciones terapéuticas. Primero, aplicación de cremas esteroideas tópicas, infiltración, por ejemplo, con quenalol o triamcinolona, la hialuronidasa, liquenificación. ¿Vieron? Esa placa liquenificada que encontramos aquí en la fosa poplitea, presente en la dermatitis atópica. Entonces, para las lesiones es importante saber su localización, distribución, superficies, contornos, formas, relieve, para describirlas adecuadamente y llegar al diagnóstico. Yo cuando era estudiante de propedéutica clínica, también con los síntomas, también había que aprenderse su aparición,
los signos también, su localización. Y así pasa con la dermatología. Tenemos que saber ante qué lesión elemental estamos, dónde se ubica, qué forma tiene, qué superficie, qué bordes, en qué número se presenta, si se acompaña. Si no solo es una entidad monomorfa, sino que se acompaña de más de una lesión elemental. Entonces, exploración física en dermatología. Ya venimos desde la anatomía, fisiología, funciones de la piel, lesiones elementales primarias y secundarias, pues vamos ahora al examen físico. Decirles que tiene que ser en una consulta con una buena iluminación, exploración de todo el superficie cutánea. Hay una metodología básica. Se debe iniciar en medicina, iniciamos con el interrogatorio. En dermatología debemos iniciar con el estudio topográfico de la lesión, la morfología de la lesión, verificar el resto de la piel y anejos cutáneos, luego va el interrogatorio y los exámenes de laboratorio. Es importante, doctores, porque el paciente, una cosa es lo que uno ve y se van a dar cuenta que otra cosa es lo que el paciente le está diciendo. Y nosotros confiamos, el dermatólogo, en lo que vemos. Por supuesto, el interrogatorio en dermatología tiene un valor inigualable, pero tiene este orden, está así en nuestros libros y se lo hago llegar como metodología básica. Y es importante conocer que el dermatólogo, gracias a Dios, tenemos a nuestro aliado dermatoscopio. Es un instrumento, un dispositivo con un sistema de lentes donde vemos la lesión, podemos valorar la epidermis y la dermis y ver la lesión de una manera diferente. Estructuras que a simple vista no podemos ver. Y es de gran valor, por ejemplo, a la hora de distinguir las lesiones pigmentadas entre una lesión benigna y una lesión maligna. Es decir, una lesión tipo melanoma y una lesión no melanoma, como por ejemplo el carcinoma basal, el carcinoma epidermoide, los dermatofibromas, las queratosis seborreicas. Y aquí les muestro en la pantalla un dispositivo empleado que es la lámpara de luz de Wood. La lámpara de luz de Wood proyecta una luz ultravioleta de onda larga muy útil en el vitiligo. Como vemos que cuando tenemos que poner oscura la habitación, proyectamos la imagen, ese cambio de coloración va a proyectar por sustancias que hay en la piel, hacen refrigencia, como por ejemplo en el vitiligo se ve blanca, blanquecina totalmente. En la pitiriasis versicolor, que tanto hemos mencionado, da un color diferente como anaranjado. En el eritraz, es el eritema que aparece en axilas, por ejemplo, da una coloración rojo coral, una fluorescencia rojo coral. Es decir, que con ese dispositivo nosotros podemos hacer diagnóstico. Y ya vamos uniendo en aparatología instrumentos que si no los tenemos podemos pensar ya, me tengo que comprar un dermatoscopio para saber qué lesión puedo electrofulgurar y qué lesión le tengo que derivar al dermatólogo. Y también una lámpara de luz de Wood, porque el individuo que llega a medicina estética puede llegar ya con un padecimiento de una enfermedad o puede ser el inicio de la enfermedad, aunque ustedes que quieren trabajar o trabajan ya la medicina estética. Entonces, pues vamos a conformar la historia clínica estética porque vamos a relacionar cómo vamos a elaborar tanto en la dermatología como en la medicina estética una historia clínica. Y es igual, hay que recoger los datos de filiación, los antecedentes patológicos personales del paciente. Aquí es importante las comorbilidades, preguntamos alergias, es importante la medicación que toma el paciente, los anticoagulantes, las reacciones anestésicos, para que cuando estemos realizando la práctica médica no tengamos problemas. Si el paciente se ha realizado en otra ocasión, especificar cirugías previas o procederes previos, los hábitos tóxicos, cómo es la rutina de cuidado de su piel, el uso de drogas, el tabaco y el cigarro, fatal para la piel, vacunas recientes, si se ha aplicado la vacuna contra el tétano. Y el motivo de consultas. Saben que el motivo de consulta siempre es con las propias palabras del paciente.
Yo vengo a consulta porque no me quiero variar, que no, estas líneas de presión estáticas que tengo no se me vean. Y entonces usted, cuando recoja toda esa información, usted dice, bueno, a esta paciente se le puede poner, es candidata para Botox. Y entonces así construimos una historia de la enfermedad actual entre las palabras del paciente y los aportes médicos y sobre todo las preocupaciones del paciente. ¿Qué es lo que el paciente más le gusta de su físico y qué es lo que desea cambiar? Esa pregunta es vital. El examen físico facial, evaluar el color de la piel, el tipo de cutis, la estructura oculta y las proporciones del rostro. Y incorporar, por supuesto, pesar, tallar, calcular el índice de masa corporal, las zonas de lipodistrofias, las alteraciones de la piel y, por supuesto, la toma de la fotografía previa es muy importante en la medicina estética y en la dermatología. ¿Por qué? Porque así vemos la evolución, cómo va evolucionando. Por ejemplo, cuando yo trato a un paciente de acné y le pongo mi primer tratamiento y luego empiezo a aplicarle técnicas faciales, yo no me puedo, el paciente a veces dice, no he cambiado nada, pero a veces uno dice, no, sí ha cambiado, sí ha mejorado, mire la foto, mire estas lesiones acá que ya no están. Y es importante, por eso la foto, para que el paciente se reconozca sus cambios y le reconozca el trabajo a usted como profesional. Entonces, en las bases físicas de la belleza, doctores, es muy importante saber el color de la piel del paciente. Cuando el paciente entra a su consulta, un elemento importante es qué fototipo de piel, según Fitzpatrick, tiene este paciente, porque así va a ser los cuidados que debe mantener, los protectores que va a utilizar, y es la respuesta sobre todo de los melanocitos a las radiaciones ultravioletas. Tenemos el fototipo 1 al fototipo 6. En el 1 encontramos los pelirrojos, los que siempre se queman y nunca se broncean. Ya en el tipo 2 casi siempre se queman y a veces se broncean. Y los fototipos altos de piel como el 4, el 5 y el 6, que ya le tenemos más miedo a este tipo de paciente a la hora de practicar y usar el láser. ¿Por qué? Por riesgo de manchas. Entonces, color de la piel, definir bien qué fototipo tiene mi paciente. Tiene que quedar muy bien plasmado. Y sobre todo el tipo de cutis, qué piel tiene, si es una piel sana, si es una piel seca, grasa o mixta, o una piel grasa con tendencia acnéica. ¿Por qué? Porque de ahí es la rutina del skincare futuro que usted va a aplicar y que usted, el médico o el profesor le puede indicar varios protocolos, pero por la práctica médica, el médico debe ser arriesgado, debe estudiar los productos de marcas registradas, valiosas, y llevarlos aquí al fototipo de piel, al tipo de piel. Si una piel es luminosa con poros cerrados, tiene una textura suave y tersa, bueno, pues le indico protector solar. Y en dependencia de la edad, pongo su rutina también de skincare. La piel seca se ve opaca, con poros cerrados, áspera y delgada. Ya la grasa se ve brillante, con poros abiertos, resbaladiza y gruesa. La mixta combina elementos de las dos formas que podemos encontrar tipos anteriores y la piel con acné es brillante, con poros abiertos, presenta barro, presenta espinillas y puede ser gruesa, resbaladiza, puede ser irregular. Ustedes se verán que cuando vayan adentrándose en este mundo de la medicina estética, estas dos pautas a la hora de examinar a su paciente y de poner el tratamiento futuro es fundamental. Y la estructura oculta de la cara. Se observan zonas donde, por supuesto, pueden existir pérdidas de volumen, como por ejemplo los párpados, la región temporal, el mentón, zonas de flacidez como la línea mandibular, el cuello, la región frontal, y así será su diagnóstico y por ende su tratamiento. Las proporciones del rostro. El rostro, para evaluarlo, debemos dividirlo en tres.
proporciones en las estructuras del mismo, como por ejemplo del mentón hacia la base de la lengua, de la base de la lengua hacia las cejas y desde las cejas hasta el inicio del cuero cabelludo. Y vemos cómo cada módulo de la cara tiene una medida, como por ejemplo el labio inferior es 2 veces el labio superior y las diferentes teniendo en cuenta las cejas, los ojos, la posición de la nariz y los exámenes complementarios que podemos indicar en la medicina estética. Forma parte, es una especialidad médica, al igual que la dermatología, y a veces es necesario hacer biometría hemática, porque el paciente es diabético, le da una glucosa, medir su función renal, los tiempos de coagulación, el perfil lipídico. Yo se los muestro, aunque a veces no sea necesario, pero para que ustedes sepan que tienen esa herramienta, que la pueden utilizar para estar claro y a la hora de tratar al paciente. Entonces, la historia clínica estética, bueno, ya hacemos el diagnóstico, el tratamiento propuesto y le hacemos firmar al paciente un consentimiento informado. Es muy importante porque ahí yo les voy a explicar al paciente todo mi procedimiento, qué ventajas tiene, qué riesgos presume y él debe de firmar. Porque a veces pueden ocurrir, no hablar de fallos, sino que el paciente no se cuidó adecuadamente, no siguió las orientaciones que usted como médico le indicó, y entonces ese paciente no puede recibir todos los beneficios del tratamiento y le puede pedir a usted razones y usted le puede explicar, mire, usted firmó un consentimiento donde yo le expliqué sus posibles riesgos. Es muy importante en el consultorio, de manera general en todas las especialidades, como ven, ella se correlaciona con todo, en la parte epidemiológica, hasta con la epidemiología, por si hay algún médico que tenga ese enfoque epidemiológico como especialidad, aquí va los epidemiólogos, la inmunización del personal, las barreras protectoras, el lavado y cuidado de las manos, y aquí les proyecto en la diapo cómo deben hacerlo de una manera efectiva, el uso racional y dónde va ubicado el material corto punzante, la limpieza y desinfección de las superficies contaminadas y la eliminación de los desechos y material contaminado, que eso es fundamental porque para nosotros no podemos darnos el lujo de perder un paciente. Siempre debemos ganar y sobre todo evitar la sepsis en la práctica nuestra. Entonces, enfoque de epidemiología, otra especialidad que hacemos mención. Doctores, ¿hasta aquí alguna duda? Todo bien, doctora. Todo bien, gracias. Todo bien. Todo bien. Yo quisiera comentarles, doctores, que yo les traigo una propuesta al final de la conferencia para trabajar juntos. Les pido de favor que compartan. Estamos para aprender y para yo poder, para mí, yo aprender con ustedes y ustedes conmigo y ampliar nuestros conocimientos. La terapéutica externa, dermatológica, depende del estado de la piel. Esto es algo importantísimo. Los síntomas subjetivos del paciente y la etiología que le da origen a esa dermatosis. El estado de la piel puede ser sobreagudo, agudo, subagudo y crónico. ¿Y cómo se presenta? Por ejemplo, en la medicación externa, la etiología de la dermatosis es importante. La sintomatología, el paciente puede referir prurito, puede referir ardor, hormigueo y los diferentes estados de la piel. En el estado sobreagudo encontramos eritema, que ya vemos que es enrojecimiento, edema, hay exudación con pérdida del epidermis. El estado agudo también hay eritema y hay edema, pero no hay pérdida de la epidermis. Pero la piel también llora. ¿Por qué la piel también llora? Porque esas vesículas tienen un contenido líquido. El eritema y la humedad al tacto, y en los estados crónicos, eritemas, escamas, liquenificación, y hacemos mención aquí, por ejemplo, a una dermatosis inflamatoria crónica de la piel, como lo es la psoriasis. Entonces, en dermatología,
decimos así, doctores, al agua, agua, como por ejemplo, en los estados sobreagudos y agudos que ponemos, indicamos baños y fomentos. El agua, en forma de baños y fomentos, en vez de humedecer la piel, lo que hace es secarla, como por ejemplo, tenemos el caso de un herpes simple, que está formado por vesículas, que le podemos indicar al paciente. Fomentos, puede ser fomentos de agua con manzanilla, que lo tenemos a veces en casa, está en forma de té, o si es una piodermitis con múltiples pústulas, podemos indicar baños, y son emolientes, antibacteriales, son maravillosos. Ya en los estados subagudos, ¿qué indicamos? Pues cremas, lociones, y en esos estados crónicos de la piel donde son tan evidentes la liquenificación, podemos encontrar pastas y pomadas. Esto es elemental a la hora de tratar. ¿Y por qué hago énfasis acá? Porque ustedes como médicos estéticos llegan a su consulta y les realizan a una paciente un peeling químico. Por ejemplo, un paciente con acné, le realizan un peeling químico y ven que al momento el paciente no aguanta del prurito, la piel súper eritematosa, o puede ser al cabo de unas horas. Y entonces estamos ante una dermatitis de causa externa. Y entonces vemos en qué estado está, en un estado sobreagudo, agudo. ¿Está en un estado agudo? Bueno, pues entonces debo poner fomentos, debo poner cremas, y así va dirigida la conducta, en dependencia del estado de la piel, de la etiología y de los síntomas subjetivos. Etiología, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la piodermitis, la causa es bacteriana, estafilococo, estreptococo o la combinación de ambos. En el caso de la ectoparasitosis, podemos hacer mención a la escabiosis y al Sarcóster scabiei, y ahí el tratamiento va encaminado a eliminar la ectoparasitosis. Y entonces, en cuanto a las micosis, ya la etiología es micótica, pues no queda más que tratar con cremas antimicóticas, pero primero tenemos que ver la lesión, porque por ejemplo, en la cara, doctores, yo he tenido pacientes con tiñas de la cara, que es una lesión que se presenta en forma de placa redondeada, que a veces puede ser de forma concéntrica, y esa paciente lleva meses porque le ponen cremas esteroideas, y el esteroide exacerba la micosis. Entonces, por eso ya saben reconocer la placa, puede ser de manera redondeada, que son más frecuentes en las dermatomicosis, y ya saben tratarla. Y de una vez, como yo le digo a mis pacientes, cuando una crema va a ser bien, a los 2 días usted ve, no mejoría por supuesto, pero ve un cambio. Y uno dice, voy bien con el diagnóstico, voy bien con la aplicación de la crema indicada. Entonces, en casi una hora que nos queda, doctores, yo quisiera compartir con ustedes ciertas situaciones problemáticas que les van a ser de utilidad y que en la medida que vayan avanzando en el diplomado, van a ir aprendiendo a reconocer con mayor facilidad las lesiones elementales, llegar a un diagnóstico y por tanto poner una conducta más aceptable. Aquí vamos a reflexionar desde la conducta dermatológica y también teniendo en cuenta la especialidad de medicina estética. Por ejemplo, de los doctores que me escuchan y me ven, me pueden ayudar, necesito la ayuda de ustedes. Por ejemplo, en esta imagen que les proyecto, ¿qué tipo de lesión elemental tiene la paciente? ¿Puedo tener el gusto? Una mácula. Perfecto. ¿Cómo usted se llama? Adriana. Adriana. Muy bien, Adriana. Una mácula hiperpigmentada. ¿Vieron, muchachos? No es difícil. Adriana, ¿usted trabaja la medicina estética? Por ahora no. Por ahora no, pero lo va a hacer. Estoy convencida y si está en Prometeo y sigue el camino, lo va a lograr hacer. Muy bien. Pues aquí, este es un léntigo. Es una mancha de la piel hiperpigmentada que forma parte del foto que pueden aparecer en ese envejecimiento fisiológico que pasa la piel, transcurre con la piel y que forma parte de los elementos
de fotoenvejecimiento, uno de ellos. Muy bien, doctora. Entonces, ¿qué doctor o usted misma me puede decir qué conducta podemos tomar con esta paciente, sabiendo que es una lesión benigna de la piel? ¿Algún médico presente en el diplomado que trabaje la medicina estética? Pues doctores, podemos electrofulgurar en consulta, pueden tener un electrocautero inalámbrico, acá le pueden hacer dermatoscopía para estar más seguros, pueden aplicar el ácido tricloracético tópico al 40%, le estoy dando opciones terapéuticas, pueden tomar nota. Los que tengan equipo láser pueden trabajar con el láser también. Muy bien el diagnóstico, brillante. Pasamos a la segunda situación problemática. A ver, esta imagen es de una queratosis actínica en un paciente masculino de 65 años. Identifiquen la lesión elemental. ¿Por qué pregunto la lesión elemental? Porque como ven, ya cuando la dicen o se dan cuenta en qué lesión elemental presenta el paciente, llegan más fácil al diagnóstico. Entonces, acá logran definir qué lesión elemental es. Parece una atrofia. Yo sé que esta imagen puede confundirse. La atrofia se ve un poco más blanquecina. Aquí en la queratosis actínica, la lesión elemental que podemos plantear es una placa. ¿Vieron? Es una placa que se ve aquí más elevadita, que puede ser eritematosa, eritematoescamosa, puede ser pruriginosa y por supuesto estas queratosis actínicas sí constituyen lesiones premalignas de la piel. Y estas lesiones, con tan buena suerte, doctores, también las podemos electrofulgurar, podemos utilizar el ácido tricloracético tópico, podemos utilizar también el láser. Y aquí haríamos mención a la placa. Se presenta así. Continuemos con la otra. Miren, aquí tenemos esta queratosis actínica hipertrófica. ¿Vieron? Se presenta en forma de placa con una hiperkeratosis arribita y aquí estamos ante una queratosis actínica hipertrófica. Mucho cuidado con las queratosis actínica hipertrófica. Esa sí no le aconsejo que la quemen en el consultorio, la electrofulguren. ¿Por qué? Porque a veces cuando se presenta la queratosis como concepto en los libros de dermatología como cuerno cutáneo, subyace en su base un carcinoma epidermoide y entonces ya ahí estaríamos electrofulgurando un tumor de piel que debe ser quitado por cirugía, porque ya este carcinoma epidermoide puede conllevar a metástasis en el paciente, no tanto así el basal, donde el porciento es mínimo, lo que ubicado alrededor de ojos, boca, sí puede ser localmente agresivo y destructivo. Muy bien, miren. Aquí, ahorita les mencioné sobre que la queratosis actínica hipertrófica y lo llamé cuerno cutáneo. Pues esa es una foto de cuerno cutáneo, una imagen. ¿Vieron cómo está la base? Esa base está eritematosa, está inflamadita. En muchos, donde esto no esté tan rosado, tan inflamadito, yo puedo electrofulgurar. Pero ya cuando se presenta así, no toque. Deriven al dermatólogo o al cirujano plástico o a independencia si está en cara y cuello al maxilofacial o al dermatólogo y se le practica la exéresis de la lesión para seguridad para el paciente. Entonces, aquí tenemos una imagen de un paciente con un léntigo maligno en cara. ¿Qué tipo de lesión elemental es? Ven varios colores, ¿verdad? Sí. Pueden distinguir varias tonalidades.
Sí. Entonces, ¿qué ustedes creen que sea este tipo de lesión en léntigo maligno? ¿Un tumor o una mancha? Un tumor. Se describe como una mancha, pero forma parte de las formas clínicas del melanoma maligno. Pero si le preguntan lesión elemental, es una mancha. Donde ustedes toquen y la piel no se eleve, recuerden el concepto de mancha, no hay elevación ni depresión de la piel. No hablamos de borde, solo de límites de continuidad hacia la piel circundante. Es una mancha. Y vemos diversidad de tonos que oscilan entre el pardo claro, oscuro, el negro, los bordes irregulares. Dígame. ¿Es una mancha o es un lunar? Es una mancha. ¿Por qué? Porque los lunares, el término lunares en dermatología son científicamente los nevos. Los nevos son los lunares o las marcas de nacimiento. ¿Y por qué la mancha? A veces el nevo puede ser bien planito, planito y se puede presentar en una forma de la mancha inicial, pero recuerden que el nevo está dentro de la lesión elemental vegetación. El nevo siempre se va a elevar. La mancha nunca. La mancha ni se eleva ni se deprime. Esto no es un lunar, es una mácula. Y una mácula que nos lleva a un diagnóstico por las características de su forma, superficie, bordes, tamaño, al diagnóstico de un léntigo. ¿Me hago entender? Pueden revisar después que se termine la conferencia, que eso siempre yo como residente lo hacía, y más que vamos a estar meses trabajando en dermatología y su asociación con la medicina estética. Profundizar, leernos el tema de nevos pigmentados, lunares, marcas de nacimiento, así son llamados. Son varias sinonimias. Entonces, esta lesión hay que practicarle la exéresis. Señores, en consulta, lo que sea pigmentado, así sea en forma de mancha, en forma de pigmentación, vital cuidado. Mucho cuidado. Porque a veces podemos quitar un melanoma, pero debemos el melanoma lo tiene que quitar la persona indicada. ¿Y cómo hacemos? Mediante la dermatoscopía. Con una dermatoscopía de la lesión, uno puede tener ya una mayor seguridad para el diagnóstico y por tanto para la práctica. ¿Puedo continuar? ¿Doctores? Sí. ¿Sí? Sí, doctora. Gracias. Entonces, esto es un melanoma nodular, que es otra forma clínica. El melanoma maligno tiene varias formas clínicas. Una de ellas es el melanoma nodular. Y en este caso les traje una imagen que está en cara. Ahora, esa lesión, yo sé que por imágenes no es lo mismo que estar en consulta, miren, toquen, pero bueno, yo les traje muchas imágenes para que ustedes pudieran llevar lo que es la teoría a la práctica. Entonces, esta lesión, ¿qué tipo de lesión elemental tiene este paciente que tiene un melanoma nodular? Yo sé que ustedes saben y me están hablando de esa palabrita hace un ratico. Díganme, ¿qué lesión elemental es si es un melanoma nodular? No tengan miedo. Si aquí estamos para Un aprender. nódulo. Bueno, un nódulo. Muy bien. Pero me gustaría más el término tumor, ¿verdad? Sí, también. Recuerden en los ejemplos de tumores de piel que hablamos del carcinoma vasocelular, del carcinoma epidermoide, del melanoma maligno. Entonces, esto es un tumor que tiende a crecer indefinidamente en el tiempo si no lo quitamos, donde tenemos que valorar borde, superficie, tamaño, tonalidad.
Son elementos que ustedes poco a poco van a ser capaces de lograrlo. Pero muy bien, doctora, puede ser también, si usted me dice nódulo, así se lo tengo que aceptar también, pero son tumores. Es una lesión de aspecto tumoral, donde describimos una lesión localizada en mejilla derecha, de 1 centímetro de diámetro, de bordes irregulares, elevada, porque miren, hay algo muy importante. Ante una lesión pigmentada, que cuando lleguemos al nevo les voy a hablar sobre los criterios de la academia, los criterios de la Academia Norteamericana de Dermatología, las reglas del ABCDE, es muy importante ante una lesión pigmentada. Pero bueno, ahora toca esta lesión que tiene como diagnóstico un carcinoma epidermoide en cara y quiero que me ayude a identificar qué tipo de... ¿Qué tipo de lesión elemental es? ¿Primaria o secundaria? Parece secundaria porque tiene costra. Pero carcinoma epidermoide, muy bien, doctora, tiene costra en la foto. Acuérdense que a veces una lesión se puede presentar más de una lesión elemental y que las secundarias pueden surgir por una complicación de la primaria, no aparece o una agresión externa de un tumor epidermoide, una lesión elementaria tumoral que se ulceró secundariamente y por el exudado se formó una costra. Muy bien, doctora. Muy bien. Y el tratamiento, como les digo siempre, tumores de piel, primera línea de tratamiento, exéresis quirúrgica. No significa que no existan otros. Está la radioterapia, la quimioterapia, la inmunoterapia, pero en nuestra consulta, si no estamos seguros, dermatoscopía. Y si ya llega el diagnóstico de un tumor de piel, pues bueno, la mejor opción es una exéresis de la lesión. Continuamos. Aquí les pregunto, ¿qué tipo de lesión elemental presenta este paciente? Aquí en la foto se ven pequeñas elevaciones, doctores, miren. No es una mancha. Si no es una mancha, ¿qué otra lesión puede ser? Si ya tiene Si hay elevaciones, elevaciones, pápulas. pápulas también. Pero tenemos que integrar el conocimiento. Bueno, es una lesión, puede ser vegetante, es una lesión tumoral. Y entonces aquí vemos que estamos en presencia de un léntigo maligno que está descrito, que puede presentar varias tonalidades, y aquí encontramos pequeñas elevaciones. Ante una lesión pigmentada en la piel, tenemos que hacer la regla del ABCD, es decir, buscar la A significa que vamos a buscar la simetría de la lesión. Trazamos una línea hacia el centro y vemos si hay simetría de ambas partes de la lesión. Si no, hay asimetría y ojo. Ya es un elemento a decir que es una lesión que puede llegar a ser un melanoma o que se está transformando. B, bordes. Estos bordes están totalmente irregulares. C, el color. ¿Hay una sola tonalidad? No, hay más de una. Diámetro, mayor de 6 milímetros, sí. Y las elevaciones que la podemos encontrar ya en los melanomas, y es la regla de forma general A, B, C, D, E. Es lo que mide la E, las elevaciones copuliformes que podemos encontrar hacia arriba. Identifique la lesión. Este es de un paciente real. Miren qué lesión tremenda, muy grande, llegó tardía, de forma tardía, porque no piensen que los pacientes todos llegan con tumores pequeños a consulta. No hay conocimiento y piensan que es una lesión que no puede ser peligrosa.
Entonces, ¿cómo se puede describir esta lesión? Esta Una lesión lesión tiene... secundaria ulcerosa. Muy bien, muy bien. Esta lesión tiene un borde elevado, brillante, perlino. Fíjense, el diagnóstico puede ser de aspecto nodular ulcerado centralmente y nos llevaría a un diagnóstico de un carcinoma vasocelular ulcerado, que en este caso los Ulcus rodens, que es una forma de las formas clínicas que presenta el carcinoma vasocelular, puede ser. Pero aquí sí la histología es importante. Aquí antes de tratar a esta paciente tenemos que hacer una biopsia incisional para ver ante qué tumor de piel estamos presentes y así continuar y definir nuestra conducta. Muy bien, doctora. Esa lesión está ulcerada y puede decir que hay una ulceración centralmente, pero si miramos bien, entonces hablamos de un nódulo de aspecto perlado, brillante en su borde que se ha ulcerado centralmente. Pero muy bien. Y la conducta depende, hacemos una biopsia incisional y ya esta lesión está casi inoperable porque está muy cercana al pabellón auricular y es grande. Esto pasa con los tumores de piel. Por ejemplo, el Everferón es una vacuna maravillosa para los carcinomas basales. A veces ante este tipo de lesión debemos aplicar inmunoterapia, disminuir el tamaño, radioterapia para disminuir el tamaño y entonces poder después practicar en forma de cortados la exéresis quirúrgica. Este tipo de lesión siempre la atiende una consulta multidisciplinaria donde asiste el dermatólogo, el oncólogo, para tomar y el radiooncólogo, la terapéutica más indicada. Y ustedes creen que no, pero así les puede llegar en consulta y ya por lo menos saben cómo van a direccionar su diagnóstico. Les voy a comentar algo. Para el residente de dermatología, lo más difícil al inicio son las lesiones elementales. Es difícil el reconocimiento, los términos y todo se logra con la práctica. A partir de mañana ya ustedes entrarían a consulta con otro enfoque. Yo estoy segura. Paciente que les llegue, que tenga queratosis, léntigo, lunares o dedos pigmentados, ya van a buscar qué tipo de lesión es y van a ir a cada concepto de lesión y van a construir su diagnóstico. Estoy convencida. Entonces, paciente femenina de 36 años que asiste a consulta estética por presentar manchas hiperpigmentadas en ambas mejillas. Se decide realizar un peeling químico que provoca una dermatitis. ¿Qué conducta podemos seguir con esta paciente? En dependencia del estado de la piel que llegue, ¿no es así? Sí, claro. Claro. Agudo, subagudo. Muy bien. ¿Recuerdan, me pueden recordar cuáles son los estados de la piel? Agudo, subagudo, crónico. Muy bien, doctora, sobre agudos, agudos, subagudos y crónicos. Eso es importante porque en la dermatitis muy bien, en la dermatitis de causa externa, lo primero que tenemos que hacer es, uno de los elementos es saber el estado de la piel para tratar. Etiológicamente ya sé que es el peeling químico y lo primero que tenemos que hacer, doctores, en una dermatitis que nos llega a consulta es eliminar el agente causal. Estar claro cuál es el estado de la piel, cuáles son los síntomas subjetivos, porque la paciente puede referir ardor. Sobre todo el paciente que llega con dermatitis a consulta refiere ardor, más ardor que prurito, pero puede llegar con prurito también. Y indicarle también el uso de antihistamínicos, como por ejemplo la loratadina, la citericina, la hidroxina, en dependencia de la sintomatología subjetiva que tiene, porque debemos eliminar el ciclo vicioso prurito rascado, rascado prurito. Pero muy bien. No les había comentado que también las lesiones de la piel, a pesar de clasificarse en sobreagudas, agudas, subagudas y crónicas, se pueden clasificar según su localización,
su clasificación topográfica, exactamente, en localizadas, diseminadas o sistémicas. Localizadas cuando se encuentran en un área determinada topográficamente. Decimos que están diseminadas, tomen nota, estas dos noticas, porque esto sí no está en las diapos, diseminadas cuando presentan más piel sana que enferma, y generalizadas cuando toda la piel está tomada, como por ejemplo en las eritrodermias, ese estado rojo y descamativo de la piel. Continuamos. Mira, ahí tienen la imagen, perdón. Ese es el melasma. Hubo una doctora que ahorita me habló de una lesión elemental, cuando hablamos de la queratosis actínica. Por ejemplo, estas lesiones blanquecinas, ¿les recuerda una lesión elemental? Le dan duro. ¿Cómo que no sé? Sí, la mácula igual, mácula hipocrómica. No te Puede vas a ser una poner. mácula. Muy bien, puede ser atrofia también, porque no estamos tocando al paciente, no sabemos si hay depresión. Sí. Muy bien. Ahora, dermatitis de causa externa. Esta es una paciente femenina de 20 años que refiere piel seca y que ha utilizado cremas hidratantes indicadas por el dermatólogo, las que han provocado lesiones. ¿Qué tipo de lesiones ven en esta paciente? ¿Esa mejilla de qué color se ve? Eritematosa. Eritematosa. Entonces, el eritema forma parte de la lesión elemental. Como mácula, sí. Mácula Máculas o eritematosa. manchas de la piel. Perfecto, muy bien. Y entonces es una mancha o mácula, y en este caso, en cuanto a su clasificación, está dentro de las manchas vasculares y es el eritema. Entonces, el diagnóstico es una dermatitis de causa externa provocada por las cremas, y ya la conducta se la cité en la otra diapo. Primero, eliminar el agente causal, estar claro qué estado de la piel tiene el paciente. Si es una piel seca, ¿qué estado tiene la paciente? Dijimos que en los sobreagudos y agudos la piel llora. Aquí les estoy diciendo que la piel está seca. ¿Será un subagudo o crónico? ¿Cuáles ustedes piensan? Es crónico. Crónico, muy bien. Subagudo o crónico, muy bien. Fíjense si esto es importante, porque por ejemplo, yo les comentaba que en los estados sobreagudos y agudos pusieran fomentos y baños. En esta paciente ustedes ponen fomentos. No, No, porque ¿qué van a provocar si ponen fomento? ¿Qué provocaría? que se seque más. Que se seque más. Pues como principio ya veo que han entendido reconocimiento a cabalidad de los estados de la piel y la terapéutica, importantísimo esto, porque ahí cambia entonces su conducta. Ahora, ¿qué podemos utilizar? Cremas, muy bien. ¿Qué podemos utilizar? Lociones. ¿Qué podemos utilizar? Pastas, pero nunca en pieles secas, fomento. ¿Por qué? Porque secamos. Este paciente que nos llega en estados sobreagudos, agudos, en la varicela todos los baños son pocos, porque ustedes saben que el paciente se llena de vesículas. ¿Y qué mejor manera que romper esa vesícula? Se le dice al paciente no se las toque en forma de baños. O fomentos localizados en aquellas que secundariamente se infesten. Estoy segura que en su práctica han visto el boca, mano, pie. Las lesiones que aparecen alrededor de la boca, en las manos, en los pies, y que también se pueden extender en toda la economía. Y estas lesiones también llevan baños, también llevan fomentos, pero muy bien. El reconocer ese estado le va a permitir un tratamiento exitoso. Dígase en la aplicación de un peeling químico, dígase en alguna dermatitis causada por un protector solar, porque el protector solar, hay pieles muy sensibles, reactivas, que hay que utilizar determinado uso de protectores solares. Y puede llegarle con estas lesiones y ya ustedes saben lo que van a hacer. Y por supuesto no van a diferir al paciente porque ya saben cómo actuar.
Cremas esteroideas en el mercado, muchachos, de baja potencia, hay varias, pero la hidrocortisona en el adulto al 1%, maravilloso. Tenemos el Dermovate, que es el clobetasol. Tomen nota, porque a veces a mí me gusta, cuando doy un tratamiento, que el estudiante sepa orientar a la búsqueda de qué medicamento comprar. La betametasona también, la fluocinolona. Esos son varios esteroides. Si estamos ante una infección secundaria de una práctica médica, por ejemplo, el uso de hilos tensores, un paciente puede venir con un puntico infectado, puede pasar. Y ese paciente, ¿ustedes qué van a utilizar? Bueno, si presenta una costramiglicérica, usted dice, está infectado secundariamente, entonces hay que usar cremas antibióticas, como por ejemplo la mupirocina, que se presenta en forma de mupiral, que es en un ungüento al 2%, el triple antibiótico, la clindamicina tópica. Nunca, a ver, la dermatología y la medicina estética se complementan. Por ejemplo, pongo medicamentos que me curen al paciente y aplico después, cuando ya me mejore un poco el paciente, estas cremas que me mejoran la barrera cutánea, que me hidratan la piel, pero mientras tanto, curar. Y quizás tengamos que poner antibióticos secundariamente también, que las bacterias más frecuentes en nuestro medio, el estafilococo. ¿Y qué le da al estafilococo muy bien? La clindamicina en cápsulas de 300, la doxiciclina, tabletas de 100 miligramos, el cotrimoxazol, tabletas de 960 miligramos, las cefalosporinas, y siempre asocien un antihistamínico. ¿Por qué? Síntomas subjetivos, ¿por qué? Porque es lo que el paciente te está refiriendo. Puede que sí, puede que no, pero él lo está diciendo. Y entonces el antihistamínico ayuda a que el paciente, si tiene picazón o prurito, no se agregue a la piel y pueda infectar secundariamente nuestras lesiones. Ahora, identifique las lesiones elementales que presenta este paciente. Esto es un paciente que presenta un acné tratado inicialmente y luego después. ¿Qué lesiones vemos acá? Por ejemplo, esta lesión, ¿qué tipo de lesión elemental es? Esta que estoy señalando acá. Estos bulticos que se ven aquí en mi cara, ¿qué lesiones elementales son? Recuerden que en el acné podemos encontrar pápulas, podemos encontrar comedones, podemos encontrar pústulas, y en el grado 3 o 4 podemos encontrar dos lesiones que son las que más trabajo nos cuestan. Nódulos. Nódulos, muy bien. Felicitaciones, muy bien. Ese es un acné nódulo quístico y miren qué bien va ese paciente. También aquí podemos ver una costra, podemos encontrar pápulas eritematosas. Y no voy a hablar más de acné porque hay una conferencia que es de acné juvenil, acné rosácea, temas tan importantes y frecuentes en nuestras consultas, donde se les da un protocolo que está en toda nuestra bibliografía para tratar a los pacientes con acné. ¿Para qué? Para evitar cicatrices, porque esta es una etapa, y aquí relaciono dermatología con psicología, donde es el adolescente. Mientras haya juventud, adolescencia, puede haber acné, y se describe hasta la tercera etapa de la vida. ¿Y qué debemos evitar en estos chicos desde temprano? Que estas lesiones se conviertan en cicatrices, y podemos interconsultar con psicología, porque a veces ellos no aceptan y la evolución es lenta, sobre todo en el acné nódulo quístico, pero tenemos herramientas. Y comentarles que el diplomado de manera general va a estar conformado por varias dermatólogas y especialistas en medicina estética que están a total disposición de ustedes. Continuamos.
El herpes simple tipo 1. Joven que asiste a consulta por lesiones alrededor de la boca. ¿Qué tipo de lesiones presenta el paciente? El paciente dice que el paciente comenta también, le agrego, que le arde la cara. Le arden las lesiones y también le pica. Según las lesiones elementales, ¿qué tipo de lesión? Esta imagen como que se me alargó un poquito, pero yo estoy segura que los que tengan niños, amistades, han podido ver. Incluso ya en la conferencia se dio como ejemplo de un tipo de lesión elemental. El herpes simple tipo 1, ¿qué tipo de lesión elemental presenta? Vesículas. Vesícula. Muy bien, muy bien. Recordarles que no solo existe el tipo 1, el tipo 1 es el perioral. El tipo 1 puede aparecer en cualquier parte de la economía, doctores, pero específicamente en la región perioral y está formado por vesículas, muy bien. Y el tipo 2 también se forma por vesículas, está conformado por vesículas, pero aparece de la cintura hacia abajo. A veces en el muslo son vesículas que asientan sobre una base eritematosa, a veces en el muslo. Vemos una lesión y es un herpes simple tipo 2, ¿por qué? Porque está ubicado de la cintura hacia abajo y a veces no está en el área genital. Ojo con eso. Otro detalle, agreguen una nota, herpes simple tipo 1 y herpes simple tipo 2. Es una lesión en placa eritematosa que en su superficie aparecen múltiples vesículas. Pero muy bien dicho por ustedes que la lesión elemental es vesícula. Pero bueno, en nuestros libros se describe así, grupo de vesículas que asientan sobre una base eritematosa y el tipo 2 de la cintura hacia abajo. ¿Con qué lo tratamos? Con aciclovir 5%. Acá lo tenemos. ¿Cómo lo ponemos? Tenemos que decirle al paciente que puede reaparecer, que se debe proteger con condón, en el caso del tipo 2, y ya en el tipo 2 a veces tenemos que poner el aciclovir oral en la primera ocasión o en pacientes que las recidivas al año aumenten. ¿Cómo puede aparecer? Cuando nos expongamos muchos al sol, pasemos un proceso infeccioso donde baja la inmunidad y demás. Aquí tenemos un nevo lineal. Paciente que asiste para valoración, yo les pregunto, ¿se puede electrofulgurar esta lesión? Es un lunar, es un nevo, es una lesión pigmentada que está formada por una continuidad de, pudiéramos hablar de placa, un acúmulo de pápulas con un determinado pigmento Yo importante. creo que no. No, muy bien. Cuando ustedes estén ante una lesión pigmentada y no dominan la dermatoscopía, y recordar siempre la regla del ABCDE de la Gran Academia Americana de Dermatología, si no están claros, doctores, no se toca y eso sí lo deriva. Porque el nevo, ya en este caso que les puse es un nevo lineal, que quizás se puede ir quitando con láser, la mejor opción terapéutica sería el láser si estéticamente el paciente lo desea, porque también en la parte estética, los criterios de exéresis de un nevo, uno de los puntos es que el paciente lo desee. ¿Por qué? Porque no le gusta tenerlo en la cara, aunque se le vea bien. Pero lo que sí, y a veces queremos quitar, queremos hacer, queremos trabajar, pero bueno, stop con las lesiones pigmentadas. Papulosis. A ver, las verrugas filiformes, llamadas también papulosis. ¿Recuerdan las que aparecen en el cuello en forma arrosariada? Que muchos lo tenemos, es constitucional, tías, abuelos, mamá, papá. ¿Qué tipo de lesión es la papulosis? Es una lesión que se eleva por encima de la epidermis, entonces estaríamos hablando de una lesión Ocular. puede ser una pápula, pero me gustaría más que dijeran vegetante. Pero muy bien, doctor. Vegetal. Muy bien, es una lesión. Las verrugas filiformes, las papulosis, los condilomas acuminados, los nevos, son lesiones vegetantes. Pero a veces hay algunas que se presentan como una papulitis, se lo tengo que aceptar, sí. ¿Y usted cree que lo puede electrofulgurar en consulta? ¿Otro médico?
Le estoy diciendo electrofulgurar porque yo sé que lo que más rápido hacemos es comprando quizás un electrocautero inalámbrico y decimos, bueno, si practico esta técnica facial, aprovecho también y le quito la papulosis del cuello. Sí lo pueden hacer con toda seguridad. Si se presenta en el cuello de forma rosariada, si está en la cara, mientras que no sea una lesión pigmentada, lo pueden hacer. Una papulosis. Lo pueden hacer también con ácido, le sacan la puntica a un aplicador bien finita y en este caso utilizaríamos, puede ser el ácido tricloracético al 40% y en la base darle toquecitos. Pero hay que tener mucho cuidado con la piel circundante y que no se queme. Pero bueno, el paciente con el uso del ácido tricloracético estéticamente queda muy bien. El carcinoma vasocelular. Les presento uno de los tumores de piel que se describe de aspecto nodular o puede ser un tumor. Pueden decir un tumor o aspecto de nódulo Berlín. También se lo acepto de las dos maneras. Y esta lesión no la podemos tocar, consulta. Tenemos que ver buscar ese brillo que tiene la lesión, por eso es importante la claridad de la consulta, la nitidez. Y si muchos se compran el dermatoscopio, ya el carcinoma vasocelular tiene criterios dermatoscópicos típicos que uno dice, sí, es un carcinoma basal, vamos a quitarlo. Pero bueno, en este caso, sí pienso que sea mejor que deriven, pero ya se obligan a llegar al diagnóstico. Y eso es maravilloso porque aumenta significativamente la confianza del paciente en el profesional que tiene delante. Entonces, en este caso del carcinoma vasocelular, les comentaba que aparece sobre todo en zonas expuestas, en mejillas, en sien, en la región de la sien, en las alas nasales, puede aparecer cercano al ojo. En las estructuras periorificiales, este tumor es agresivo totalmente. Yo cuando le imparta otra conferencia de este módulo, les voy a traer una foto de cómo un hombre perdió completamente su ojo. Era un paciente campesino que no tenía conocimiento de la gravedad del problema y sobre todo, oigan siempre esto que dice el paciente, tengo esta lesión que me sale una costra, ellos no le van a decir costra, ellos van a utilizar otro término, pero bueno, ya ustedes se van a dar cuenta que es una lesión que se cubre de una costra, pero que no cura. Es una lesión que permanece en el tiempo, que sangra en ocasiones, puede sangrar si se ulcera secundariamente, así puede pasar con el carcinoma epidermoide, que lo describimos como un aspecto de carne cruda, asimismo con todas las de la ley. Y este sí es más peligroso porque este es más propenso a metástasis, no tanto así como el basal. Y es importante, doctores, que cuando ya el paciente le diga eso, ustedes dicen, bueno, ya aquí no estoy ante cualquier lesión, estoy ante una lesión que puede ser una queratosis actínica, que puede ser un tumor de piel, dígase basal, dígase epidermoide, porque no cura. Que sangra y que, y si es ya un basal, ese tumor va a seguir creciendo. Igual que el melanoma, es importante decirle al paciente que observe y autoexamine su piel. En esas recomendaciones finales, porque es importantísimo el saberse autoexaminar la piel mensualmente. Yo me paro delante de un espejo y si tengo muchos nevos o lunares, yo sigo la evolución y el tamaño. Eso hay que enseñárselo al paciente. Los cambios de los bordes, el cambio de la coloración, la elevación, si ha crecido, para evitar entonces llegar a prevenir ese tan temido melanoma maligno. Y sobre todo acá, que se acerca tanto al ala de la nasal, mucho se destruye esta zona completa, es muy agresivo. Y con esto tenemos que actuar rapidito. Y también a nivel de la cavidad ocular. Entonces, doctores, el autoexamen de piel, el uso del protector solar en dependencia, si hay una enfermedad de base,
debemos tratar, que también lo tratamos en este tema, y no quiero hablar mucho de protectores solares porque también lo vamos a tocar, cuáles son los tipos de barreras que tenemos, cuál es el objetivo, la forma de aplicación. Con una sola vez que nos apliquemos el protector al día no logramos nada, tenemos que aplicarlo cada vez que nos exponemos al sol, de 2 a 3 veces al día, y el paciente sí ha ido ganando en cultura. Y en el uso de evitar salir en los horarios picos, todo lo que pueda resolver antes de las 10 de la mañana y después de las 4:30 de la tarde, hágalo. Porque entonces se expondría a las radiaciones de mayor incidencia. Y es importante que ustedes dominen estos elementos en toda consulta, tanto del dermatólogo como el que se dedica a la estética. Uno, cómo se protege del sol y con qué. La rutina de skincare que presenta, para ustedes entonces saber si de acuerdo a su tipo de piel es la adecuada. Y la rutina ya incluye el gel facial, si el serum, si la crema. Entonces todo eso también, la alimentación y los hábitos tóxicos. Eso tiene que estar presente de manera organizada, así. Dieta, el líquido que toma, cómo se hidrata, la protección solar, qué es lo que come, qué es lo que debería comer y cuáles son sus hábitos tóxicos. Y a partir de ahí llegan al diagnóstico del paciente dermatológico, estético y así su posible conducta. Ahora, doctores, en estos minuticos que nos quedan, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Que podamos aprovechar, algún caso, alguna experiencia que hayan tenido en su práctica médica, que también podamos valorar acá. ¿No hay ninguna duda? Por ahora no. Por ahora no. Yo sé que van a surgir muchas. ¿Por qué? Porque sé que van a profundizar en el contenido, van a buscar, y eso es lo lindo de recordar los conocimientos de la dermatología y ver la utilidad en la práctica de la medicina estética. Importantísimo. Para que logren, para que eviten en un número menor las equivocaciones y cada vez ganen más pacientes y tengan que derivar menos. Para mí ha sido un placer trabajar con ustedes. Realmente han tenido un buen desarrollo, han compartido desde la primera conferencia y les felicito. Y nada, pues continuemos en el camino de la dermatología clínica en la medicina estética. Son 3 meses de trabajo y sé que lo vamos a lograr. Muchas Departamento, Muchas gracias. 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 Gracias a ustedes. Departamento académico, ¿alguna información para los estudiantes? No, nada, gracias, doctora. Gracias. Nada. Bueno, pues Felicidades. entonces, gracias Alfredo. Que tengan linda noche y nos vemos en un módulo. Otros módulos que se me asignen estaremos juntos. Linda noche.